Auditorio de Radio América, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir una emisión más del Contrapunto de Radio América. Este espacio que lleva ya más de 40 años de estar al aire, de ser una escuela de la radiodifusión nacional y en donde abordamos los temas de interés nacional con la mayor responsabilidad y altura que los mismos ameritan. Hoy vamos a hablar de la caminata de la caravana de migrantes, el tema del momento, el tema que tiene centrada la atención de la comunidad nacional e internacional. Y para ello hemos invitado a 3 personas versadas en la temática, una desde el sector oficial y 2 desde el sector independiente, desde sociedad civil, podríamos decir. Ya les vamos a llevar ambiente a propósito de la caminata, de la caravana, porque ya los compatriotas que participan de la misma han llegado a territorio de los Estados Unidos mexicanos. Nos está confirmando aquí la producción. Hay de momento escenas dramáticas porque se ha cerrado la frontera entre Guatemala y México y eso ha provocado desesperación. Hay muchos compatriotas, incluso hay ciudadanos de otros países. Hemos observado banderas de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. Es decir, que la caravana ya no solamente participan ciudadanos de Honduras, sino también se han sumado hermanos centroamericanos a la misma desesperación los está llevando a lanzarse al río, me dice la producción, se llama el río Sunchiates. Ya vamos a llevar un ambiente a propósito de lo que está ocurriendo ahí en la frontera entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Antes vamos a hacer la presentación rápida de nuestros invitados especiales. Los caballeros aquí obviamente me van a dejar presentar en principio a la vicecanciller para Asuntos Migratorios, Nelly Jerez. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias, Lesman, y es un placer poder estar contigo acá, más que todo este tema humanitario, porque este es un tema humanitario. Lo hemos mencionado anteriormente, que migrar es un derecho humano, pero no exponiendo la vida de las personas, más que todos los niños y niñas, con las imágenes que hemos estado viendo y compartiendo con ustedes acá. Está también con nosotros una persona versada en la temática. Él fue en su momento director de la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país, fungió como secretario general de la Cancillería, en su momento interventor de migración, de manera que estamos ante alguien que tiene propiedad también para hablar de esta temática. Me refiero al abogado Juan Ramón Rivera, un amigo de esta casa de radio, a quien le damos la bienvenida. Abogado, bienvenido. Gracias, Lesman. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por esta bonita oportunidad de estar compartiendo aquí con una dama, con la doctora Nelly Jerez y con nuestro amigo Ricardo, y agradeciendo la invitación de Radio América, más para hablar sobre un tema de suma importancia para la gente necesitada de nuestro país, los migrantes, que son personas baluarte de nuestro país. Y completamos nuestro panel presencial con una persona ya conocida por ustedes, experto en el tema migratorio, don Ricardo Puerta. Bienvenido, don Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación y la compañía. Y nada, el tema no puede ser de más actualidad e inclusive tan internacional, porque ya se ha salido hasta de la religión, hasta de la región centroamericana. Creo que el tema está fácilmente llegando a Europa por lo que uno ve por la cobertura internacional que está teniendo, incluyendo CNN. Bien, creo que nuestros panelistas en principio lo han graficado bien. Estamos ante un drama de carácter humanitario y el que no lo quiera ver así está ciego. Las imágenes hablan por sí mismas. Hay ingredientes de tipo político que también no los podemos soslayar y será importante también darles el análisis del caso. Ya está en la Unión Americana, se están levantando banderas con este tema. El presidente Trump ha culpado a los demócratas y es que no es para menos, ya se avecinan las elecciones a nivel de Senado y de Congreso de los Estados Unidos, de manera que es una situación que no solamente tiene implicaciones humanitarias en Honduras, sino también de tipo político en los Estados Unidos de América. A propósito, vamos a llevar un breve ambiente, César Pozo, de lo que está ocurriendo en la frontera entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Conectamos con CNN en español. Excepto las personas que han... Telemundo ha estado dándole mayor seguimiento a la caravana de migrantes con Telemundo en estos momentos. Son puñados de personas que se han lanzado, se han avientado por ese puente hacia el río. Entonces ahora en estos momentos
Esta tragedia está aquí, en esta zona de México, justo en la frontera con Guatemala. No hay movimiento y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. El presidente Trump anoche y a través de Twitter ha dicho que no va a permitir que estas personas toquen territorio estadounidense. Dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter que mandaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si es necesario, para impedir, a la frontera, para impedir que estas personas ingresaran a territorio estadounidense. Pero una frase que nos acaba de decir, le acaba de decir a nuestro corresponsal Edgar Muñoz, dijo, este joven, padre de familia, dice, a mí me tocó el alma, dijo, yo quiero ser alguien un día. Yo quiero ser alguien un día. Mi propósito es llegar a Estados Unidos. Yo tengo hijos. Ese es el sentimiento de estas personas. Nuestros colegas de Milenio Televisión en México están transmitiendo en territorio mexicano lo que está pasando. Vamos a ir con ellos. Bueno, ese es el ambiente que están describiendo los periodistas de Telemundo de lo que está ocurriendo en la frontera entre Guatemala y México. Esto es en Tecumán, en el río Sunchiales, donde también muchos centroamericanos, obviamente hondureños, desesperados porque de momento han cerrado la frontera entre Guatemala y México, se han lanzado al río Sunchiales. Ojalá no vayamos a tener que lamentar situaciones mayores. Vamos a estar monitoreando lo que la televisión internacional está reportando a propósito de esta problemática. ¿Cuál es el reporte oficial que tiene la Cancillería de la República sobre este tema? Seguramente la información que les están suministrando los cónsules que tienen en los Estados Unidos mexicanos, vicecanciller. Bueno, muchísimas gracias, Lesman, de nuevo, por estar con estos dos caballeros. Conocedores también de esta materia. Estuvimos al habla antes de ingresar acá a Radio América con el embajador Alden Rivera. Ya nuestro cónsul Marco Tulio se encuentra en la zona, casualmente en el puente que usted mira cuando va este grupo de hondureños. Me comentaba el embajador que no es que de Guatemala cruzaron, sino que los que ya habían cruzado hacia México de una manera regular, o sea, los que andaban sus documentos, se regresaron a abrir el portón o la valla hacia Guatemala para entrar todos en conjunto. Entonces la situación es al revés, o sea, no es que de Guatemala, sino que los que ya estaban en México caminaron hacia Guatemala y se trajeron la masa de gente ahora ya de retorno, de regreso, para que ingresaran ellos a México. Nosotros tenemos ya nuestra red consular activa en esa zona. Ahorita el cónsul Marco Tulio ha tenido un reforzamiento ya de recurso humano de parte de nosotros. Estamos hablando de un aproximado de 7 personas que están ahí, solo ahí justo en esa área, para empezar a hacer todo el trabajo uno a uno, porque así es como lo ha solicitado el gobierno mexicano, así debe de ser. Esas son las leyes migratorias que deben de respetarse para ver cuál es la situación de cada una de las personas que está queriendo ingresar ya a territorio mexicano. Como gobierno van a abrir la frontera con Guatemala porque hay muchos compatriotas que entiendo están a la espera. Hemos escuchado reportes desde la zona sur, desde Villanueva Cortés, que hay caravanas también que se estarían sumando. La frontera de nosotros está abierta, Lesman. Nuestra gente ahí no ha hay estado problema alguno. En nosotros, la gente que tenga sus documentos, o sea, volvemos a lo mismo. Esto es un respeto a nuestras leyes. La ley migratoria te menciona, para cruzar nosotros solo ocupamos nuestra tarjeta de identidad. Se respeta el CA4. Pero si no tienes tu tarjeta de identidad, si el niño no va con sus documentos, no va a poder cruzar, o sea, ni siquiera de Honduras. Ahora, si va con sus documentos, pasa y cruza hacia Guatemala. Se nos comentaba que Guatemala tenía su frontera cerrada en el lado de En redes Ocotepeque. sociales hemos estado viendo que se ha estado reportando que está cerrada la frontera. Usted nos asegura hacia el que lado no es de así. Guatemala, pero Honduras ha estado trabajando. Ahora, en la zona de Ocotepeque, que es donde ha estado, Amatillo ha estado trabajando sin ningún problema, hasta la parte económica, industrial y todo. Ahora, en la parte de Ocotepeque, que es donde ha estado un poquito más tenso, porque hay que decir las cosas como son, hacia el lado de Honduras, o sea, están dando un resguardo, pero
Honduras está abierto, la frontera no está cerrada. Lo que no hay es un paso, ni siquiera de los vehículos, porque las personas que se han apostado ahí se han colocado alrededor de toda la calle. O sea que ni incluso los que yo traigo retornados, a los que estamos trayendo retornados, habían podido salir por la gente que estaba ahí bloqueando un poquito el paso. Pero entendemos que ahí todo aquel que tenga su documento va a pasar, Lesman. Ahora, si no llevan documento, no van a poder cruzar ni siquiera la frontera de nosotros. Muy bien. ¿Qué lectura hace el abogado Juan Ramón Rivera con su conocimiento, abogado, de esta situación que viene a retratar que como países, Honduras, Guatemala, El Salvador, el Triángulo Norte, estamos en deuda con aquellos grandes desafíos de generación de empleos, oportunidades para los connacionales y el tema de la seguridad también? Miren, Lesman, este éxodo, en primer lugar, a mí me preocupa como ciudadano hondureño. Si se aproxima, por favor. Es preocupante ver que viaje esta gente por necesidad de hambre, con niños, mujeres, varones. Esa travesía es complicada, riesgosa, difícilmente logren hacer la travesía con un éxito. Yo quiero entrar, ya que usted me hizo esta pregunta, yo quiero decir algo, que aquí hay responsabilidad compartida de todos nosotros. Gobierno, empresa privada, sociedad civil, como se le llama ahora, que somos los que no estamos en el gobierno y en la empresa privada. Porque nosotros deberíamos de darle la mano amiga a la gente necesitada. El que tiene que compartir. El empresario tiene que abrir un poquito más las fuentes de trabajo. Al campesino hay que darle recursos, bonos. El Estado debe de involucrarse propiamente en la aportación de dinero agrícola para la gente, para que pueda entrar en materia. ¿Cómo es posible que el monto, el beneficio que producen las remesas, el año pasado las remesas sumaron 4.300 millones de dólares? ¿Por qué no decidimos que parte de la utilidad de las remesas sea transferida al campesino para que desarrolle? Yo sí creo que es más que toda una oportunidad del mismo gobierno para ayudar a esta gente y evitar este éxodo masivo de gente que le voy a decir con toda responsabilidad, difícilmente logren pasar. Porque en el tema migratorio hay que decirlo muy contundentemente. Se dice que migrar es un derecho humano, totalmente de acuerdo. Pero cuando usted llega al punto fronterizo, tiene que cumplir reglamentos, requisitos, documentación para el respeto de la soberanía del país de destino. Usted dice que no llegarán a los Estados Unidos de Norteamérica, que ese es el propósito. Mire, no quiero ser pesimista, pero yo veo la travesía muy riesgosa. Estados Unidos no va a permitir que gente irregular ingrese más al país. Y el que ingrese va a hacer lo que ha venido haciendo por años. Lo va a detener, lo va a capturar, lo va a meter a centros de detención, lo va a tener castigado, entre comillas, 2 o 3 meses, y posteriormente lo va a mandar a los 3 que estamos aquí y usted en el Pájaro Blanco. ¿Cuánto dinero de gasto le va a producir a Estados Unidos esa deportación? ¿Por qué no se llega a una concertación de países involucrados que esos fondos se destinen para esta gente? Hay que colaborar tanto el país de origen como el país de destino y el de tránsito. Aquí hay que ser solidarios y me voy a ir más al fondo. El sistema de Naciones Unidas, la ONU, donde están los poderosos, tienen que poner las barbas en remojo. Tienen que hacer una política internacional para evitar estos éxodos de esta situación. Ojalá que no vayan a ocurrir tragedias humanas, porque la vida no tiene precio. Y es el momento de que digamos nosotros los hondureños podemos. Y cuando digamos podemos, desde el presidente de la República, un presidente debe de conversar con su pueblo. Un presidente debe de ver las necesidades del pueblo. Debe de ver en una forma
responsable y con su presupuesto resolver esta situación. Yo sé que mucha gente podría faltarle respeto al presidente, porque son circunstancias de exabruptos que puede cometer el ciudadano, pero los presidentes deben de estar probados para estas luchas, y es una oportunidad. Si yo estuviera en los zapatos del presidente, tratara de conversar, imponer una alternativa de solución en nuestro país para que esta gente no migre. No es sencillo, no es de la noche a la mañana. Las acusaciones de tipo político, ¿qué lectura les da? Los Estados Unidos han dicho que ellos perciben que hay ingredientes de tipo o propósitos políticos. El gobierno se ha ido en la misma dirección. También quiero darle vuelta a la página, no me voy a involucrar en el tema político, porque mi responsabilidad en este momento que usted me invitó era para oír mi opinión técnica, y en ese concepto me voy a manejar. Muy bien. Don Ricardo Puerta, ¿cuáles son las valoraciones que hace? Está observando detenidamente cuando han derribado el portón de la frontera entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Es decir, ya los hondureños, la caravana ya ingresó a territorio de los Estados Unidos mexicanos a jugar por lo que estamos viendo en las imágenes de CNN en español. Mire, antes de ver lo que estamos viendo en términos que han derribado las vallas de la frontera de México, yo le diría que la migración era un asunto personal, familiar, pero de ahí no pasaba. Al ver esto, yo diría que ya la caravana se ha convertido en una estrategia migratoria. Es un antes y un después esto. Y entonces ahora viene el punto. El antes y después quiere decir que esto es un problema muy serio, estructural, masivo, que realmente hasta los organizadores de la caravana, que puede ser que tengan afiliación política, hasta cierto punto es intrascendente. El reto que hay en estos momentos es un reto al Estado de Honduras, ya no al gobierno. Y por eso, y el gobierno es completamente, yo te diría, incapaz, aun cuando tenga todos los recursos destinados a resolver este problema, que no los tiene, sería incapaz. Aquí hay un problema masivo que hay que responderlo masivamente a nivel de ciudadano. O sea, es una responsabilidad de todos los ciudadanos hondureños lo que estamos viendo ahí, y a nivel entonces de Estado y no de gobierno de turno que está en estos momentos en el poder. Eso quiere decir que los actores que antes estaban a la expectativa, mirando cómo pasaba el escenario, ahora son actores que son partícipes. ¿Quiénes son esos actores? Empresa privada, sin duda, agentes, organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones de tipo cívico, de tipo ciudadano, algunas organizaciones, qué sé yo, por ejemplo, el Club Rotario, el Club de Leones, todo esto, organizaciones que tienen buenas intenciones para resolver problemas nacionales, están invitados, no, tienen ahora la obligación de entrar, porque esto realmente es una actividad desintegradora del Estado hondureño, no hay de otra. O sea, está mostrando una debilidad, un fallido estatal que hasta este momento nunca se había demostrado. Muy bien, estamos recibiendo una gran cantidad de comunicaciones. Aquellos que no utilicen calificativos para desprestigiar a la persona, a nuestros invitados, no les vamos a dar lectura. De ahí, por lo demás, estamos abiertos, estamos anuentes. Buenas tardes, dice, soy un oyente de Radio América. Por favor, pueden enviar el número de la esperanza, dice. Hola, amigos de Radio América. ¿Quién no se va a querer ir de este país si ya nos tienen locos este gobierno con tanto incremento de impuestos? Dice un oyente. Ricardo y Lesman, ¿dónde está el diálogo del presidente? Dice. Señores de la América, jamás ayudan al pobre los burócratas que dan la plata. Me parece, dice otro oyente, correcta la expresión o la ponencia del abogado Juan Ramón Rivera. Aquí culpables son todos los gobiernos, incluido el actual. La empresa privada no han sido capaces de crear las condiciones mínimas para que los hondureños no se vayan. Agrego también la galopante corrupción que lamentablemente golpea a nuestro país. Otro oyente dice, los mismos gringos son culpables, solo han visto hacia sus ojos hacia el Medio Oriente, al armamentismo, se han olvidado también de generar
condiciones mínimas en el área centroamericana y particularmente Honduras. Una funcionaria del gobierno dice, dejó para qué emigran o huir del país y aquí lo tenemos todo, dice. Otro oyente dice, por favor, Lesman, pregúntele a la vicecanciller cuántas personas han retornado, porque a mí me cuesta creer que los hondureños que participaban en la caravana hayan regresado a nuestro país. A propósito. 706 personas llevamos ya que han sido retornados, entre estos niños con muchas laceraciones. Con sus... ¿Cuántos niños aproximadamente? Más de la mitad, o sea, más de la mitad ahí, o sea, tenemos bastante niños. La mayoría, Lesman, esto hay que hablarlo tal como es. Don Ricardo Puerta lo mencionaba, que a veces tenemos que dejar como cosas de lado, pero hay que decir las cosas como son. Se les dijo que llevaran sus hijos, que con eso iban a tener su visa humanitaria, que iba a ser una manera que podían ingresar a los territorios de una manera más fácil, pero lo que nosotros estamos recibiendo de retorno ¿Quién les dijo eso? Son niños con fiebre, son los organizadores de todo esto. Son niños con fiebre, son niños con laceraciones, deshidratados, tenemos niños con bronquitis, hospitalizados. Tuvimos a punto de que una señora con 27 semanas de gestación ayer tuvo una crisis de casi un aborto. Todo esto lo estamos viviendo. O sea, este tema es un tema humano. Es un tema humano y así lo tenemos que ver. Independientemente de los tipos de mensajes, yo pregunto, estos que escriben, estos que mandan todos estos mensajitos, ¿qué están haciendo esto? ¿Qué están haciendo ellos para poder minimizar que esto siga ocurriendo? Porque mire, nunca hemos tapado las cifras, siempre lo hemos dicho. 60,000 hondureños han sido deportados y retornados a nuestro país. De estos, 36,000 los han retornado de México. ¿Qué le quiero decir con esto, Lesman? Que todos los que usted está viendo ahí, el 85% de ellos van a ser devueltos a territorio hondureño. ¿Y sabe qué? Aquí vamos a estarlos esperando con los brazos abiertos porque somos hondureños y somos hermanos, pero tenemos que darle la mano. Esto no se trata solo del gobierno. Nosotros estamos poniendo todo lo que nosotros podemos ahorita en su asistencia, que su ruta migratoria tengan protección. O sea, ahí puede morir un niño. En esas multitudes. Esa es una movilización masiva, esa es una movilización atípica y irregular, que van con odio, van con mucho furor. Ahí, Lesman. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es que lo que me escribía el embajador Alden ahorita hace poco, ya están más calmos, ya me dice él que la frontera está un poco más tranquila, ya se les están diciendo cómo los van a dividir, o sea, van a ser atendidos. O sea, aquí no es de que les van a poner todo y que los van a parar. No, Lesman, las fronteras se respetan. Entonces, son 3 situaciones. Todo aquel que ingrese con sus documentos en orden, su pasaporte o su tarjeta de identidad, su visa, perfectamente va a ingresar. Si tiene derecho, si va con todo en orden. Todo aquel que no lleve nada y que venga y diga yo quiero refugio, entonces va a entrar en la condición de refugio y entra a un proceso, es llevado a una estación migratoria, un espacio donde van a estar ellos. ¿Y hará acompañamiento el gobierno de Honduras claro, en ese caso? No, ahorita ahí está el cónsul ahí está. Porque seguramente muchos de ellos no llevan identificación. No, la gran mayoría, porque cruzaron Guatemala sin ni siquiera pasar el control migratorio. Entonces, la gran mayoría cruzaron Honduras sin hacer el control migratorio. Y mire, de estos 700 que han regresado, sin sus documentos, o sea, gente hondureña que vienen con sus niños, o sea, que ellos dicen, yo vivo en Morosori, yo vivo en Morolica. ¿Y qué trato les han dado a ustedes? El trato que se merece un migrante, la asistencia de un migrante retornado. ¿Qué es eso? Atenderlo. Copeco nos puso una carpa a disposición. Hemos estado desde el día 1 dando esta asistencia, dándole alimentos, poniéndoles un bus, Lesman. Este bus lo lleva a San Pedro Sula, donde les estamos pagando su pasaje para poder ir a su destino. Porque, ¿qué son los testimonios que nos dicen? Jamás en la vida vuelvo a hacer esta travesía. Fuimos engañados. A usted le llama la atención cuando le dicen fuimos engañados. ¿Quién los engañó? ¿Quién los buscó? ¿Quién los fue a sacar? Mire, por mucho humildad que existe en nuestro pueblo hondureño, tenemos dignidad. Esto no se hace. Esto no se hace. Estamos hablando de niños perdidos ahorita en Guatemala. Tengo 4 yo ahí en el consulado que fueron entregados ya al DINAF, al homólogo del DINAF allá en Guatemala. ¿Y los padres dónde están? Un niño cuyo padre, el padre preocupado porque el niño tenía reventados sus piecitos, le dijo, montate vos en el bus, yo allá te alcanzo. Nunca lo alcanzó. El niño lo tenemos nosotros. Y el niño, ¿cómo te llamas? ¿No sabe su nombre completo? Bueno, estamos observando pangas improvisadas en el río Sunchales, donde los hondureños o centroamericanos las están abordando.
para pasar del otro lado. Don Ricardo quiere hacer una acotación también, A antes ver. de volverle a la palabra al abogado Juan Ramón Rivera. A mí me gustaría que el gobierno de Honduras, cuando cite estos retornados, no estoy cuestionando lo que ella dijo, pero me gustaría tener información si la pregunta, ¿y volverán otra vez a tratar de irse de Honduras? En ese sentido, yo tengo la impresión, quisiera ver los datos, no me gustaría hacer ninguna predicción sobre eso. Claro. Solamente tengo la experiencia del Centro de Atención al Migrante retornado aquí en Honduras, donde los datos que tengo hasta cierta fecha era que la gran mayoría de la gente que vuelve a Honduras como deportado dice que vuelve a insistir otra vez o que vuelve a tener la experiencia. Inclusive algunos de ellos utilizan la deportación como un diploma diciendo ahora ya sé cómo es. Esa sería una consideración que tengo. El otro punto es el siguiente, y ahora sí quisiera que nuestra amiga Nelly me contestara. El gobierno de Honduras tiene que ser sumamente transparente para los recursos que tiene, para decir hasta dónde puede responder a eso. Así es. Y yo le digo que el hasta dónde probablemente deje a la gran mayoría fuera de la cobertura, porque estamos hablando de algo masivo que yo me atrevo a predecir que ni siquiera la gente que organizó esto pensó lo que iba a suceder en términos de lo que está sucediendo. El otro punto, me interesaría mucho saber si en el transcurso de la travesía por Guatemala se unieron guatemaltecos. Porque entonces ya la caravana no es de migrantes hondureños. Bueno, hemos visto banderas guatemaltecas, nicaragüenses. Sí, ya México lo maneja migrantes centroamericanos. Yo ¿verdad? estoy hablando con ciertas intuiciones, pero a mí no me gusta pasar por las intuiciones que tengo. Si tú me dices a mí que abres, y los investigadores usamos una cosa muy interesante que se llaman las hipótesis plausibles. Sí. Las hipótesis plausibles. Habría que establecer si en efecto son ciudadanos de. Pues la hipótesis plausible es cuando yo tengo intuiciones, pero no tengo toda la evidencia. Así es. Pero con la evidencia que tengo, a pesar de ser incompleta, tengo el fundamento de decir, y eso si sigue así va para tal lado. Observe ese mar de personas. Bueno, es lo que estoy diciendo. O sea, yo honestamente no estoy hablando de lo que yo quisiera que sucediera y me repugna ver eso en el sentido, y evidentemente yo no quisiera estar ahí. Pero no me digan que eso es dignidad, no me digan que el problema es que hay que volver a la tierra que nos están esperando. Esa canción que no me la pongan ahora, porque ya esa pasó. Ahora lo que hay que hacer es cómo yo resuelvo eso. Y ahora viene un punto. Esa gente se van a mover a la frontera con Estados Unidos. La frontera con Estados Unidos, ahí no hay derechos humanos. Ahí lo que hay es un control del país más poderoso del mundo, con un control militar de seguridad de territorio. Eso ahí no te van a preguntar. Y hay doble discurso, porque ellos son buenos para exigir respeto a los derechos humanos, pero cuando se trata de aplicar la ley. No, yo te voy a hablar ahora como gringo. Mire, los derechos humanos empiezan cuando usted entra en Estados Unidos, pero no en la frontera. En la frontera lo que hay es un problema de seguridad. Y voy a ser sumamente gringo ahora. Porque ya le toque su bandera. Porque mi territorio nadie me lo puede violar. ¿Ves el punto? O sea, igual que a los mexicanos, tú no le puedes decir que le vas a violar el territorio. Y la premisa que los derechos humanos son universales, ¿dónde quedan ahí, don Ricardo? Maestros, son universales, pero no son geográficamente universales. En la frontera no existe eso. En la frontera, ¿qué cosa es? Una línea divisoria entre mi país y el extranjero. Yo no voy a permitir, desde un punto de vista estratégico, que una caravana de gente que son prácticamente civiles y que no tienen ningún conocimiento de nada de leyes internacionales, violente mi territorio y me pase sin papeles en la frontera del país más poderoso del mundo, que a veces manda ejército a proteger países. ¿Cómo es posible que mande ejército a proteger países y esta caravana de gente indefensa que no sabe nada de nada en términos internacionales me van a violar el territorio? ¿Está politizando el tema el presidente Trump, su presidente? Maestro, espérese. Cuando hablamos de un problema estructural, no hay que politizar nada. ¿Qué cosa es un problema estructural? Masivo. Que cuando usted, que tiene causas simultáneas,
Y al tener casas simultáneas, tiene soluciones simultáneas, que tú resuelves una y te aparece otra, resuelves y te aparece otra, resuelves y te aparece otra. Y es una cadena de soluciones que hay que poner en soluciones, como si fuera una y después la otra y después la otra. Eso, ante la situación de presión que hay ahí y el forcejeo que se está viendo, eso no puede ordenarse. Ahí nada más que de ahora en adelante, desgraciadamente, va a funcionar la violencia y la fuerza. Sí. Antes de volverle a dar la palabra al abogado Juan Ramón Rivera, me permiten para llevar ambiente de lo que está ocurriendo justo en estos momentos en la frontera entre México y Guatemala, cuando hay forcejeos entre los participantes de la caravana y los elementos de la Policía Federal de México. Los participantes de la caravana queriendo ingresar a territorio Otra cosa mexicano. que quiero decirte, y esto ellos saben más que yo de leyes internacionales, cada vez que yo veo un policía en la frontera, hay una opción dentro de las opciones posibles de uso de violencia. Muy bien, escuchamos en estos momentos, enlazamos el ambiente de CNN en español. La pregunta es si rompen la ley al entrar a México. Yo he estado buscando, ¿cómo se llama?, información, y esa frontera, esa parte de frontera entre Guatemala y México es bastante permisiva, sobre todo para los guatemaltecos que pasan, están ahí y regresan. Hay que recordar que toda esta zona tiene un emparentamiento étnico y un emparentamiento también de centroamericanos y hondureños, que son los que están viniendo. Muchísimos se han quedado en México y se han establecido ahí al no poder pasar a Estados Unidos, no puede llegar a Estados Unidos. Lo que hace esta situación diferente es el contenido político que puede tener para las elecciones del midterm. En Estados Unidos. Me parece que es en Estados Unidos, quiero decir, de Estados Unidos. Es un movimiento que obviamente sorprendente, es decir, con una coincidencia casi milimétrica con las elecciones de Estados Unidos, y es algo sin precedentes. Nunca habíamos visto nada en la historia de la inmigración indocumentada o ilegal, como se diga, de Estados Unidos. Nunca habíamos visto esto. Y las Por lo menos autoridades diplomáticas de Estados Unidos están en Ciudad de México, ¿no? En este momento tratando Exactamente. de ver la situación. Jorge, ¿sabes lo que me hace un poco de ruido en esta historia en la comparación con Europa y Norte de África y Medio Muy Oriente? bien, estamos escuchando a CNN en español con el análisis que están haciendo de lo que está ocurriendo en estos momentos. Vemos ahí un elemento de la Policía Federal herido, que está siendo auxiliado por dos compañeros suyos. Es lamentable, ya hay personas lesionadas. Está siendo en estos momentos llevado a una ambulancia este elemento de la Policía Federal para recibir seguramente el tratamiento respectivo. Abogado Juan Ramón Rivera, ¿qué análisis podemos dar a lo vertido por el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, don Manuel López Obrador, cuando dijo que él estaba abierto, anuente, y que él iba a dar incluso visas humanitarias o visas de trabajo a los participantes de la caravana? Gracias, ¿Qué connotaciones tiene esa declaración Mire, a su lo criterio? escuchamos y efectivamente ahorita él es el presidente electo de México, de electo. No ha asumido la responsabilidad franca de ser presidente de México. Él hizo una expresión solidaria a los migrantes centroamericanos, como ya no se les está diciendo migrantes hondureños. Pero cuando él llegue al sodio presidencial y revise, y los funcionarios, Cancillería, Ministerio del Interior, de Justicia, le digan que hay leyes que determinan procedimientos, él va a tratar de ver la realidad. La visa de trabajo no es nueva. Nosotros que hemos tenido la oportunidad por nuestra preparación académica de leer las legislaciones y haber tenido puestos en el gobierno de Honduras que nos honraron, pudimos leer leyes migratorias, constituciones y estar en foros migratorios internacionales, que eso ahí es donde uno se prepara correctamente y escucha las versiones de los otros países. Usted, la visa de trabajo la va a obtener el que cumpla requisitos. No es que aquí hay trabajo abiertamente, ni Estados Unidos, que es el país más poderoso de la tierra, tiene trabajo en abundancia. ¿Qué requisitos mínimos, de acuerdo a la legislación mexicana, Sencillamente, se deben de tener? el primero que a usted le ponen es que no tenga antecedentes policíacos en su país de origen, que no haya violado los pasos migratorios,
que tenga sus documentos legales en su país. Que no haya sido deportado. Sí, por eso que no ha violado los... La deportación es una causa dura, pesada. Lo voy a contar aquí y me voy a aprovechar. Cuando nosotros estuvimos en la OIM, que tuvimos una experiencia valiosa con la migración laboral, que es uno de los pilares que puede paliar esta situación. A través del gobierno de Canadá se recibió una oferta. Y modestia aparte, yo la recibí cuando era secretario general de Cancillería. Y me dijeron de la OIM en aquel tiempo, fue en el 2008. ¿Por qué no replicar esas buenas prácticas, abogado? Es que hacia ahí voy. Entonces, Canadá, ¿qué nos dijo a nosotros? Queremos que hagan un reclutamiento gratuito, transparente, humano, pero que no lo haga el gobierno. Y los países del primer mundo creo que también deben replantear y volverse amigables con este tipo de Es que esa es la solución. Estados Unidos regulaciones. necesita la mano de obra de los trabajadores hondureños. ¿Cuánta gente de ahí no puede ir a trabajar al sistema agrícola? ¿Cuánta gente de ahí no puede ir a trabajar a la construcción? ¿Cuánta gente de ahí no puede ir a trabajar a aseo de las calles? Entonces, que llenen requisitos y que le den la visa migratoria temporal de 9 meses y que retornen a su casa para que no se desarraiguen de su grupo familiar, que ese es el otro punto fundamental de la vida. Usted, si no tiene grupo familiar, va en desventaja. ¿Por qué nosotros 4 estamos felices aquí? Porque nacimos en hogares bien formados, tuvimos educación primaria, media, universitaria, y tenemos buenas familias, tenemos hijos, nietos, y vivimos felices, tenemos trabajo. El que migra es que no tiene la circunstancia en su país. Por eso decimos nosotros, esta situación gravosa que hay debe de servir de lección. Mire, las coyunturas políticas, sociales, se dan en momentos difíciles. Aquí es cuando nos debemos de probar, pero todos. Yo no solo quiero involucrar al gobierno, empresa privada, pongamos todos. Y aquí hay que cometer algo, un equivocado. Los huevos en una misma canasta todos, sí. Hondureños y todo. Mire, aquí alguien se pregunta, dice, pregúntele ahí al abogado Juan Ramón Rivera, dice, si la solución es que el presidente renuncie, dice. Mire, yo soy un ciudadano demócrata, respetuoso de las leyes, y me guste o no me guste, el pueblo lo eligieron presidente y hay que respetar. Yo siempre respeto los periodos. Lo que tiene que hacer el presidente para la contestación de mi compatriota es que el presidente responda a las necesidades del pueblo. Y el pueblo es la gente más humilde. Hay que cambiar el esquema. ¿La gente que está emigrando? Sí, hay que cambiar el esquema. El rico subsiste como puede. Sí. Miren las maquilas. No mira usted un dueño de una maquila, un apellido Martínez. No mira un apellido Rodríguez. ¿Quiénes son los dueños de las maquilas? Hay que cambiar el sistema del mundo y de la sociedad. Es una coyuntura política social para Honduras para salir de esta situación gravosa. Los hondureños en la Unión Americana también están muy pendientes de este tema, vicecanciller. Saludos, dice Lesman desde Virginia. Pregúntele a la representante del gobierno dónde estaban ellos cuando se supo que estas personas estaban tratando de hacer esto. Cuando comenzó, ¿por qué no se acercaron a ellos? Dice, para persuadirlos, para ofrecerles oportunidades, ayudarlos. Lastimosamente vienen a Estados Unidos los burócratas a resolver que si el problema está ahí es inaudito, dice. Nelly. Bueno, Lesman, nosotros hemos estado desde el día 1 dándoles la atención. Yo se lo comentaba desde la parte de protección. No solamente hemos estado nosotros como Cancillería, sino que han estado todas las instituciones comprometidas, desde el DINAF, el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos, que es básico que esté con nosotros allá acompañándonos, y COPECO, que nos ha apoyado con toda la logística ahí en la parte de Aguacaliente, que es donde la gran mayoría están buscando esa área para poder salir hacia nuestro hermano país de Guatemala. No voy a negar el apoyo que hemos tenido
tenido de Guatemala también en cuanto a estos unidades de transporte, estos buses que ellos nos han dado para poder traer la gente de retorno. Y mire, esto se trata, claro, es un contacto directo, es de hablar con la gente, y no es tanto persuadirlos, es escucharlos, es saber, y eso lo hemos hecho, o sea, a nivel de la red consular, eso es lo que se ha activado. Nuestro cónsul allá, Marco Tulio, él va con instrucciones precisas de tomar los datos de las personas, ver su procedencia. Nosotros llevamos fichas, pero no es como para tenerlos ahí documentados y no hacer nada, es darle un proceso y un seguimiento. ¿Por qué? Porque ese es un potencial retornado a nuestro país y tenemos que tenerle una respuesta. Pero insisto, esto no es un tema que solo el gobierno debe de ocuparse, este es un tema donde todos debemos de estar unidos, escuelas, universidades, iglesias, organizaciones no gubernamentales, nosotros mismos como gobierno, todos, lemas, hasta la persona que usted tenga a la par. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier lugar que usted esté, la persona a la par suya puede ser un potencial migrante. Y mire, en todos los medios lo hemos mencionado, migrar es un derecho humano. Sí, Lesman, claro que sí, pero no hay nada como estar en tu país, pero en las condiciones como uno desea que debe de estar. Pero cuando aquello no siente que de verdad esa es la condición que necesita, es cuando están sucediendo estas cosas. Pero esto es a diario, Lesman, esto nosotros nunca lo hemos tapado, lo hemos dicho, lo hemos mencionado. Hay que mejorar condiciones, sí, pero tenemos que hacerlo todos. Aquí no se trata de venir y echarle la culpa al presidente. La migración es de décadas, es histórica, es centroamericana, es de nuestros países de Triángulo Norte, es de países que sobrepasan el continente americano. Acá nos decía la directora de migración, hace 2 días se recibieron 160 cubanos que ingresaron. Ahí iban también ellos viendo a ver cómo se iban a unir. No, mire, es preocupante, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando con todos nuestros países? Ahora, como gobierno, ¿les preocupa la amenaza del presidente Trump? Porque él ha sido tajante. Si no se regresa la caravana, inmediatamente va a cortar la ayuda a los países del Triángulo Nosotros Norte. no hemos parado de trabajar. Nosotros hemos puesto nuestros fondos propios de nuestro presupuesto y hemos estado trabajando en todo desde la cumbre de la Alianza por la Prosperidad. Nosotros no hemos parado de trabajar, pero esto no lo vamos a cambiar en 24 horas. Esto es un proceso que toma desde la parte educativa, la parte de salud, la parte de integración y que todas las familias tengan sus necesidades básicas satisfechas. De esto se trata, pero es un conjunto de todo. Ojo, el gobierno, ¿qué es lo que hace? El gobierno crea todas las medidas para poder tener inversión en nuestro país, para poder traer lo que mencionaba el abogado, que vengan maquilas, que venga todo el que quiera venir a colocar algo, que dé empleo, porque ese es el motivo. Aquí, los 700 que han regresado no nos han dicho que se fueron por violencia. En esas fichas, que las va a ver don Ricardo, va a ver que se fueron por un empleo, por una mejor calidad de vida. Sí, bueno, dice otro oyente, Lesman, pregúntele a don Juan Ramón Rivera o a don Ricardo, ¿dónde estaba la inteligencia del presidente? Da la impresión que no tiene, dice. Mire, yo tengo otra percepción de lo que pasó. A mí, a ver, ¿cuántos días esta caravana estuvo en territorio hondureño desde que se organizó hasta que llegó a la frontera con Guatemala? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días, Nelly? El viernes, que salió de San Pedro Sula, pernoctó en Santa Rosa, en Ocotepeque, y cruzó. O sea que el domingo ellos ya estaban cruzando en Guatemala. 2 días. 3 días. 3 días. ¿3 días? Sí. El domingo ya El estaban grueso ellos, de la caravana, 3 días. ¿Qué hizo el gobierno de Honduras acompañando a la caravana en esos 3 días en territorio hondureño? No, pero mire, don Ricardo. No, dime lo que hizo. No me ponga el disquito. Dime lo que hizo. ¿Qué tipo de apoyo le dio y qué tipo de información y de instrucción le dio a esa gente diciendo, mira, si tú continúas te vas a enfrentar esto en Guatemala, si tú esto, si tú lo otro, ¿qué papeles llevas? Se dijo en todos los medios de comunicación. ¿Qué medidas de precaución anticipatoria tomó el gobierno de Honduras durante la travesía en territorio hondureño? ¿Tiene esa respuesta usted? No, ella la que me la tiene que dar, está en silencio. Vaya, Nelly. ¿Qué ha hecho el pueblo hondureño? No es pueblo. No, permítame. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Ya No, le es que tiraste la espéreme. pelota a otro, ¿Qué yo ha no te hecho? pregunté eso. No. Respóndeme lo que te No. estoy preguntando. Yo le estoy respondiendo a usted bien claro. No, ¿cuál? Colocar imágenes, discúlpeme. Como gobierno, nosotros hemos salido a los medios de comunicación y hemos dicho claramente que la ruta migratoria es peligrosa. Lo hemos dicho en todos los medios y hemos dicho, pero eso sí, yo se lo voy a decir bien claro, aquella persona que de verdad busca salir, usted no le va a coartar esa necesidad que esa persona tenga. Sí, tenemos que ser claros. Ahora, esto no fue un flujo migratorio normal. Esta fue una movilización atípica
irregular con tinte político, y usted lo ha dicho en otros medios de comunicación, y no me diga que no va acá. Entonces, aquí tenemos que ser claros en esto. Y mire, Lesman, aquí no se trata de estar incentivando, miren, aquí van y ahora van por acá y ahora van por allá y todo, porque eso es incentivar. Aquí es de decirle los riesgos. ¿Ricardo está cambiando su discurso? Pues en la mañana él estaba mencionando de que esto es una cuestión de todos. No, no, Discúlpeme, yo sí, y de y todos, tiene que ser de pero todos. también Esto no dije- solo es de gobierno, pero yo le voy a decir bien claro, esta es una situación de todos. Iglesias Unidas también diciéndole a la gente que esto no podemos poner en riesgo la vida de los niños. Les mantenemos niños en riesgo. Espera. La pregunta que yo hice no se me contestó. Ese es el primer punto. Segundo punto. Lo que yo he dicho de la caravana es lo siguiente. Migrar es un derecho humano, no es un derecho de caravana. La caravana no tiene derecho. La caravana lo que tiene es presión, porque es una organización masiva que se enfrenta a una Pero institucionalidad. ahí van personas en la caravana. Pero las personas cuando llegan ahí a las fronteras, la presión que hacen no es uno a uno, sino la molotera. Y eso no tiene derecho humano, es un problema de fuerza y de violencia. Cada vez que tú metes la variable política es un problema de poder. Ese es el primer punto. El otro punto, migrar es un derecho humano, pero no hay ningún sitio donde se diga que un Estado tiene la obligación de aceptar eso. ¿Trump va a militarizar la frontera? ¿cree? Espérate, déjame seguirte dando información. El otro punto, la caravana no tiene derechos colectivos de migrar. Esos son derechos de la persona y de la familia. No tiene, una caravana no tiene un derecho de pasar masivamente una frontera. Cuando llega a la frontera, y estoy de acuerdo con ella, hay que cumplir con regulaciones. El otro punto, la pregunta que yo hice fue la siguiente. Durante la travesía de Honduras, ¿qué servicios se le dieron a los miembros de la caravana? No a los medios de comunicación, no a las iglesias, no a la burocracia, no a la Cancillería. Estoy hablando de la gente que estaba allí caminando. ¿Usted cree que se pudo haber frenado? Yo no creo, yo no sé lo que hubiera hecho, lo que hubiera sucedido si se hubiera dado ese tipo de orientación, pero la orientación no se dio. Yo voy a lo que no sucedió, que para mí es un hecho de omisión. Un hecho de omisión. No, pero eso que está diciendo don Ricardo no es cierto. Bueno, en los no es diferentes cierto, medios de comunicación y nosotros desde Cancillería, primero alertamos nuestra red consular y nuestra área de protección y todo, Lesman. Ahí en eso yo tengo que ser bien clara. Yo le dejé hablar. Nosotros como gobierno hemos dicho desde el inicio que no hicieran caso a todo este engaño que ellos estaban desde el primer día. Ahora, desde el primer día. ¿Ustedes la magnitud de esta caravana? No, Lesman, es que mire, Lesman, esta es una movilización atípica. Vuelvo y se lo digo. Desde que salido de cualquier otro lado, esto es algo irregular de una manera tal de cualquiera de los lados que han salido. Hoy salgamos al tal lado, hoy vamos al tal lado, y magnificado vía redes sociales, convocatorias, que ustedes mismos lo han visto. Recientemente ha dicho el canciller Videgaray que van a dar trámite, van a dar curso, van a analizar caso por caso. Yo creo que eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho, abogado. No. En ese sentido, ¿qué debe de hacer la red consular hondureña? Mire, las redes consulares de Honduras son muy limitadas, esto lo voy a decir yo porque yo estuve en la circunstancia de ser funcionario de Cancillería. Y tengo conocimiento que quiso poner orden y más bien al final usted fue el amolado. No, es que una golondrina no es verano. Yo cuando usted habla de poner orden, y lo voy a decir porque no hay que ocultar la verdad, cuando los cónsules cobraban en exceso, quien salió a defender a los migrantes es el que les habla, Juan Ramón Rivera. Y ahí están las grabaciones, ahí está la historia que dice, y por esa circunstancia me decían a mí por qué me peleaba con los cónsules, sencillamente porque nosotros nos debemos como todo funcionario se debe al pueblo y hay que atenderlo. Pero tocó usted el financiamiento de las campañas y eso le trajo. No, yo como le dije al principio, cosas políticas que las discutan en ¿Cuántos meses duró después en su cargo? No, yo estuve 2 años y medio en Cancillería. No, pero después de esa acción. No, de ahí me trasladaron y con toda transparencia, Enrique Flores Lanza me llamó y me puso de asistente principal del Ministerio de la Presidencia. ¿O se estorbaba ahí No voy a decir yo si estorbaba. Entonces me reclutaron allá y sufrí el golpe de Estado y sencillamente le dije a Enrique Flores Lanza que no hiciera algunas cosas. Llamen a José Óscar Morán, por favor.
Y la historia marca uno no puede esconder lo que ha hecho, o sea, pero ese es otro. Pero ¿qué hacer, abogado? Porque el problema ahí está, es decir, son personas. No, es que mire, Son seres humanos. aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Voy a retomar algo que también estaba diciendo allá la televisora internacional, que CNN. decía el periodista, y don Ricardo lo decía. Mire, en las leyes migratorias no existe delito penal cuando usted viola, infringe el movimiento migratorio. Se llaman irregulares migratorias. Es una falta administrativa. Así es. Entonces Eso es importante establecerlo. Usted lo penaliza y lo deporta, pero le sigue el procedimiento. Estados Unidos, con los recursos que tiene, no lo reporta inmediatamente porque no le conviene. Entonces lo manda a los centros de reclutamiento. Y no tenemos, como país, no tenemos notificación consular nosotros. Sí, y lo tiene castigado. Eso, los que tuvimos suerte de ver, los tiene castigados. En esos centros no son peritas de sabrosas, ¿va? Entonces, sino que son situaciones difíciles. Pero cuando usted, lo que decía Ricardo, si un migrante infringe la ley ya en territorio mexicano, norteamericano, ya se convierte en delito común. Sí. Digamos, el que agrede al policía. Claro. Y ahí la cosa, eso son otros. Sí, ya ahí se convierte en delito. Solo permítame, vamos a ir con José Óscar Morán Méndez hasta el comisionado de los derechos humanos. ¿Qué ocurre en la sede del comisionado, José Óscar? Sí, muchas gracias, Lesman, amigos de América Noticias. Vamos a escuchar a Bartolo Fuentes, que ha llegado a la oficina del comisionado de los derechos humanos, protección, y llega a denunciar algunas irregularidades al Estado de Honduras. Pues es increíble. En poco tiempo me he dado cuenta de la campaña mediática. Yo sé que lo hacen a través de anónimos, de rumores y todo eso, pero son ellos. Y entonces se basan en, ¿dicen qué? ¿Quién dice? La misma gente que trabaja para ellos. Hacen un meme, hacen una cosa y todo eso, y después dicen rumores. A ver, ¿quién es? Quiero preguntarle yo al gobierno, ¿verdad? Y por eso vengo a sonar. ¿Quién es el que asegura que Bartolo Fuentes cobraba a la gente? O al revés, la otra calumnia. ¿Quién es el que asegura que Bartolo Fuentes financiaba a la gente? Porque ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Pues contra esa persona que asegure, vamos a proceder. Jesús Mejía ya lo hizo, aunque parece que me estaban diciendo que editaron el video, pero hay miles de gente que escucharon y vieron ahí en ese programa que él aseguró que yo le estaba cobrando a la gente que iba en esa caminata. Entonces, por lo menos ese vamos a tener que proceder. Pero la campaña es del gobierno y el comisionado está para eso, pues, para protegerme. El ejercicio del periodismo se me ha impedido. Yo debería estar ahora ante un humano compartiendo las imágenes y las fotografías de lo que ya está sucediendo, pero vengo saliendo de la cárcel. Después de todo esto que ha sucedido, ¿cómo se ha sentido y ahora qué espera usted? Bueno, es tan pronto porque yo apenas he sido liberado ahorita, hace una hora. El oficial de migración de Guatemala me trajo hasta aquí a Tegucigalpa. Es decir, yo me he zafado de esa custodia apenas hace una hora. Entonces, y apenas estoy conociendo qué es lo que ha sucedido. Bueno, José Óscar, seguramente en próximas emisiones noticiosas vamos a tener más amplitud para escuchar a Bartolo Fuentes, porque ha estado el hombre en el ojo del huracán, no hay duda. Estamos al cierre, solo tenemos un minuto para cada uno de nuestros invitados para despedir el programa. Vicecanciller. Muchísimas gracias, Lesman, por habernos tenido acá. Este es un tema que no solo se puede discutir en una hora, es un tema que debemos de ampliarlo mucho más, no verlo como un tema, sino que como un proyecto por nuestros niños. Esto es algo humano y debemos de estar ahí todos por ellos. Nosotros como Cancillería, como gobierno, estamos atentos 24 horas. Nuestro consulado está a la orden, ellos ya están allá, ya para comenzar su trabajo, para la atención a cada uno de estos migrantes hondureños, y nosotros desde acá prepararnos para todos aquellos que vayan a ser retornados. Don Ricardo. Miren, lo que yo estoy sugiriendo es algo que no se ha hecho. Perdón, es lo siguiente, el gran ausente de todo eso que usted ve ahí es que ninguna de las personas que están directamente participando en la caravana se puede comunicar directamente con el gobierno de Honduras. No que se comunique un burócrata con otro. No que se comunique un burócrata con los medios de comunicación. No, eso está muy bien, pero esas son soluciones típicas. Si estamos ante un problema atípico, hay que buscar soluciones atípicas. Y la solución atípica es
crear un centro de información con la gente que conoce todo esto, donde haya acceso gratuito a un número que usted puede llamar de cualquier celular en cualquier parte del mundo, y usted donde viene, y le voy a poner prioridad a la gente que está caminando ahí, y le voy a decir cuál es la duda que usted tiene, plantéemela, y en media hora yo le vuelvo a contestar. Pero eso tiene que ser un servicio directo a las personas. Y de inmediato, nos parece una buena sugerencia. No, es que es la única forma, señor. Esa gente está en el aire. Esa gente están en estos momentos respondiendo a tropas de orden, a tropas de fuerza, mientras que hay que ponerle respondiendo a un sistema de servicio humano. Pero no ser... Abogado. Sí, yo creo que más bien, lo vuelvo a decir, esto es de política de alto nivel, no es una cosa circunstancial, esto es un éxodo de una masa humana que puede llegar a circunstancias gravosas. Yo creo que el presidente debe asumir la dirección de este tema y resolverle y presentar alternativas del diálogo. Siempre hemos dicho, el diálogo en cualquier circunstancia es un medio de solucionar. Pero esto, con todo el respeto de la vicecanciller, no es con redes consulares. No son 7 empleados. Mire, los empleados consulares no tienen potestad legal para tomar decisiones. Esto es política de alto nivel para resolver la situación de nuestros compatriotas. Muy bien, ya no hay tiempo para más, solamente para darles las gracias a nuestros invitados, a nuestros oyentes. Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional. Que estén bien.